Mira, yo no soy quien para juzgar lo que hace cada uno en su vida privada. Respeto ante todo. Pero oye, hay límites que se están cruzando. Porque detrás de ese resplandor artificial que envuelve a Hollywood, se está gestando una plaga silenciosa y devastadora. No estamos hablando de los típicos enredos de sábanas ni de peleas por herencias, sino de una realidad macabra, cuerpos que se desvanecen ante nuestros ojos, rostros que pierden su humanidad y verdades incómodas. Detrás de cada cambio radical de imagen se oculta un relato desgarrador, de angustia, exigencias inhumanas y cócteles farmacéuticos. Y por fin, las celebridades están rompiendo el silencio. Hablemos de Jonah Hill. Si existe una crónica que parece extraída de un historial clínico de terror, esa es sin duda la Odisea de Jonah. Por más de 10 años, su físico ha sido tratado como un espectáculo de circo, un campo de batalla mediático. Subía de peso, bajaba drásticamente. Y el ciclo se repetía una y otra vez. Cada fluctuación venía acompañada de una tormenta de titulares crueles, burlas virales y un mutismo por su parte que helaba la sangre. Sin embargo, esta última metamorfosis ha cruzado la línea roja. No es solo extrema, es aterradora. Aquellos que forman su círculo íntimo ya no temen por su carrera o su imagen pública, temen literalmente por su supervivencia. Informantes muy cercanos al actor confiesan que el simple hecho de ganar unos gramos lo sumerge en un pánico absoluto, un terror que lo arrastra a tomar medidas desesperadas, incluyendo el consumo de fármacos de alto riesgo, diseñados para diabéticos, con tal de secarse en tiempo récord. Es un bucle maldito. Inyecciones, químicas, delgadez cadavérica y el inevitable efecto rebote, una espiral destructiva que los expertos advierten podría ser mortal si no se le pone freno de inmediato. Pero esta vez, las cicatrices no son solo epidérmicas. El daño es mental, emocional y hasta espiritual. Sus allegados describen a un Jonah consumido por la ansiedad, con un carácter volátil, totalmente obsesionado con su reflejo en el espejo, comparándose enfermizamente con otros galanes de la industria, midiendo su valía humana por los centímetros que su cintura, restringiendo su ingesta de comida a niveles peligrosos, según el guión que tenga enfrente. Su conducta se ha vuelto impredecible, errática. Su amor propio se ha convertido en una montaña rusa emocional que depende exclusivamente del aplauso de una audiencia que jamás está satisfecha. La familia ha intentado intervenir en múltiples ocasiones, sin éxito alguno. Lo más trágico de todo es lo que se ha esfumado en el proceso. El viejo Jonah Hill, aquel que el mundo adoraba por su transparencia. Ese chico carismático, lleno de vulnerabilidad, capaz de reírse de sus propios defectos y que plasmaba sus inseguridades con una honestidad brutal. Ese ser humano parece haber sido suplantado por una carcasa vacía, una figura estilizada y editada digitalmente que apenas reconocemos en las redes. Su perfil de Instagram es un escaparate de perfección artificial, fotos estudiadas, luces estratégicas, pero detrás de cada posteo se esconde un grito ahogado de dolor, una presión asfixiante y un calvario interno que ningún jugo verde ni pastilla mágica puede curar. Pasemos a Chelsea Handler. En un universo donde reinan las alfombras rojas, los bisturís clandestinos y las sonrisas. De porcelana, Chelsea hizo lo que nadie se atreve. Violó la ley del silencio de la élite.
Mientras sus colegas inventaban cuentos sobre yoga y dietas milagrosas, ella tuvo el valor de escupir la verdad, y esa realidad era cruda, dolorosa y sumamente peligrosa. Todo inició con lo que parecía una consulta rutinaria con su doctor de medicina estética. Nada que levantara sospechas, hasta que un buen día, Chelsea se enteró con horror de que llevaba meses inyectándose un potente fármaco para la diabetes sin tener ni la menor idea. El nombre maldito era Ozempic y sus efectos colaterales fueron una pesadilla. Náuseas tan violentas que le impedían cumplir con su agenda laboral, según confesó ante millones de seguidores. Cambios de humor repentinos que dinamitaron sus relaciones personales. Un sistema digestivo que colapsó requiriendo ayuda médica. Y finalmente, la declaración que nos dejó helados. Sentía que me estaba autointoxicando por pura vanidad. Las imágenes hablan por sí solas. Su rostro sufrió una mutación drástica, las arrugas marcadas, las cuencas hundidas, la mirada perdida. Lo que el mundo aplaudía como una silueta esbelta era en realidad un alarido mudo de sufrimiento físico. Pero lo verdaderamente escalofriante no fue el tormento durante el tratamiento, sino las secuelas posteriores. Handler destapó que abandonar la droga no fue el final del calvario. Meses después, su estómago seguía destrozado y su vitalidad se había evaporado. Era como si ese veneno químico hubiera dejado marcas invisibles en su organismo, imposibles de borrar. Fue, en sus propias palabras, la decisión más nefasta que tomó sobre su propia biología. Lo dijo claro y sin anestesia. Mientras otras estrellas siguen fingiendo felicidad en Instagram con sus cuerpos irreales, Chelsea Handler se convirtió en la voz de aquellos que padecen en la oscuridad. Su testimonio es una alerta roja brutal. El coste de alcanzar esa perfección inalcanzable puede ser impagable. Y tristemente, muchas celebridades ya están saldando esa deuda con su salud mental y hasta con su propia alma. ¿Y qué decir de Scott Disick? Durante años, Scott reinó como el príncipe de la fiesta en el imperio Kardashian, rodeado de excesos, ostentación y polémicas, pero siempre manteniendo esa aura de Lord, de tener el control total del tablero. Hasta que un día reapareció ante las cámaras. Y el mundo contuvo el aliento. Ya no era él. Aquel rostro juvenil, lleno de vida y algo redondeado, ahora lucía cadavérico, con las mejillas succionadas hacia adentro y unos ojos desprovistos de brillo. La degradación fue tan veloz y agresiva que los rumores no se hicieron esperar. Algo terrible estaba ocurriendo. Las fotografías capturadas por los paparazzi revelaban a un Disick que parecía la sombra de sí mismo, irreconocible. Se le veía demacrado, con la piel pegada a los huesos y una fragilidad que helaba la sangre. Las fuentes más íntimas de la familia no tuvieron más remedio que confirmar el secreto a voces. La alarma por su estado de salud se había disparado a niveles críticos, abarcando tanto su deterioro físico como su inestabilidad emocional. Dentro del clan Kardashian, el pánico era real. Y se rumorea que Kourtney, su expareja y madre de sus hijos, lideró varios intentos desesperados por intervenir, aterrorizada por su conducta errática y esas misteriosas y prolongadas ausencias en los eventos familiares obligatorios. Sin embargo, todas estas súplicas cayeron en saco roto. Pero lo que sucedía detrás de las cámaras
era una pesadilla aún mayor. Se dice que el equipo de producción del reality tuvo que hacer milagros, ajustando focos y abusando del maquillaje para disimular su aspecto cadavérico en televisión. Quienes lo vieron en persona aseguran que la edición de video no podía ocultar la realidad. En las fiestas privadas, Scott colapsaba de cansancio y sufría unos cambios de humor tan violentos que asustaban a los invitados. Su círculo de confianza describe a un hombre irreconocible, alguien que pasó de ser el alma de la fiesta, carismático y burlón, a convertirse en un ser huraño, paranoico y hundido en una profunda depresión. Ahora huye de los flashes, desprecia las galas y se niega a responder preguntas incómodas. Lo verdaderamente trágico es que este cambio radical no obedece a un estilo de vida saludable, sino que parece ser el fruto podrido de la presión asfixiante por mantenerse vigente en una dinastía mediática que se reinventa cada segundo y no perdona la decadencia. En ese mundo superficial, donde la apariencia es la única moneda de cambio, Scott tomó el atajo más peligroso y destructivo. Hoy, aquellos amigos que compartieron sus años dorados lamentan que no solo se han esfumado sus kilos, sino que se ha esfumado su esencia. Esta vez, la fama le ha cobrado un precio que no admite devoluciones. Lizzo. Durante años, Lizzo no fue simplemente una cantante exitosa. Ella era un terremoto cultural, un movimiento en sí misma, una figura monumental que usó su propio cuerpo como trinchera y bandera de resistencia, predicando el evangelio del amor propio, con una potencia tal que hizo temblar los cimientos de una industria obsesionada con la delgadez, inspirando a toda una generación. Su mantra era innegociable y poderoso. La felicidad no tiene talla y la belleza no requiere sacrificio. Pero, de repente, el guión cambió drásticamente. Y la transformación no fue solo física. Lo más ensordecedor fue su repentino silencio. Ocurrió una noche cualquiera en las calles de Los Ángeles, cuando los paparazzis consiguieron las fotos, que dejaron al mundo del espectáculo sin aliento. Lizzo salía de un restaurante exclusivo, luciendo una silueta que nadie reconocía, dramáticamente más delgada, con el rostro rígido y una actitud sombría, casi escapando de la luz. Internet estalló en llamas y los fans se sintieron traicionados. ¿Dónde quedó el amor propio? La positividad corporal era pura estrategia de marketing para vender discos. El golpe a su credibilidad fue inmediato y brutal. La mujer que había enseñado a millones a abrazar sus curvas, ahora parecía haber tirado la toalla, renunciando a la causa que la hizo famosa. Pero cuidado, porque detrás de esa nueva imagen de pasarela no había simplemente una rutina de gimnasio o lechuga. Según gargantas profundas de la industria, la presión sobre ella era inhumana. Los altos ejecutivos de su discográfica aterrados por la bajada en las ventas y los rumores de que su estética curvy ya no era tendencia, habrían puesto las cartas sobre la mesa. O cambias o te hundes. Es una industria que devora a quienes osan ser diferentes por mucho tiempo. Lizzo, atrapada entre la espada de la aceptación que predicaba y la pared de las exigencias despiadadas del show business, terminó cediendo ante el mismo sistema tiránico que juró destruir. Lo que más duele a sus seguidores es que no hubo explicaciones, no hubo cartas abiertas, ni videos llorando,
ni discursos empoderadores, solo una presencia física que se encoge día tras día, y un perfil de Instagram inundado de fotografías, estudiadas al milímetro para presumir su nueva talla. Y aunque su voz siga teniendo esa potencia increíble en los conciertos, el mensaje que alguna vez salvó la autoestima de millones parece haberse disuelto con cada gramo que desapareció de su cuerpo. Lizzo no solo modificó su anatomía, alteró para siempre la percepción que el mundo tiene de ella y, muy probablemente, destrozó la forma en que ella se percibe frente al espejo. Jessica Simpson. Durante una gran parte de su carrera, Jessica Simpson se ganó el corazón del público por ser brutalmente honesta. Hablaba sin tapujos ni filtros. Sobre sus batallas con la báscula, los estragos que dejaron sus embarazos y su difícil camino hacia la aceptación personal. Esa transparencia la transformó en un ídolo de autenticidad para millones de mujeres reales que se veían reflejadas en ella. Pero el encanto se rompió cuando empezó a bombardear las redes con su nueva figura, visiblemente esquelética, con músculos marcados y un rostro tan afilado que costaba reconocerla. Algo no cuadraba. Las fotos eran tan impactantes que, por primera vez, sus declaraciones sonaban falsas, casi como un guión prefabricado. Simpson juraba y perjuraba que todo era resultado de una disciplina espartana, caminatas eternas y fuerza de voluntad. Pero la comunidad fitness y los expertos médicos no tardaron en levantar la mano para gritar mentira. Los resultados que ella presumía desafiaban la lógica biológica y no parecían posibles sin ayuda de fármacos potentes o bisturí. Y hay más. Un análisis detallado de su comportamiento digital destapó patrones muy sospechosos, como desapariciones misteriosas de la vida pública justo antes de revelar cambios físicos drásticos, para luego reaparecer como una persona totalmente distinta. Detrás de todo ese brillo y glamour, antiguos empleados y miembros de su círculo íntimo describen un panorama desolador y preocupante. Hablan de conductas obsesivas compulsivas, de pesarse múltiples veces al día, de dietas que rozan la inanición y de cambios de humor tan volátiles que obligaban a su equipo a cancelar. Compromisos profesionales a última hora. Aquella mujer que celebraba las curvas femeninas parecía haber sido secuestrada por el número que marcaba la balanza cada mañana. Y mientras su equipo de relaciones públicas vendía una historia de equilibrio y salud, los rumores internos gritaban obsesión. Lo más devastador de todo esto fue la traición a la confianza de su inmensa base de fans. Muchas mujeres no la seguían por su música o por su talento, sino por su verdad. Habían creído ciegamente en ella, habían comprado su ropa, seguido sus consejos de vida, pero ahora sentían que todo había sido una farsa. Sin embargo, la herida más profunda y dolorosa de todo este escándalo fue la traición directa hacia su leal comunidad. Miles de chicas la idolatraban fervientemente, y no era solo por su innegable capacidad en el escenario, sino por su aparente honestidad y transparencia humana. Le entregaron su fe absoluta a ciegas, invirtieron su propio dinero en sus líneas de productos y siguieron cada una de sus recomendaciones al pie de la letra. Pero, lamentablemente, la realidad fue otra. De repente, todo el imperio que había construido se desmoronó como un castillo de naipes basado en mentiras. Jessica no se limitó a esculpir su anatomía con bisturí.
sino que manipuló descaradamente la psique colectiva sobre lo que implica el bienestar, comercializando fantasías inalcanzables y vendiéndonos humo, disfrazado de superación personal. Para aquellos fans que la idolatraban como un faro de honestidad, descubrir la farsa fue una puñalada por la espalda, la traición más amarga que podían imaginar. Oye, si este chisme te está atrapando, reviente los comentarios con un número 1. Pero si no es lo tuyo, pon un 0. Valoro un montón tu franqueza. Hablemos ahora de un titán de la pantalla, John Goodman. Por décadas, este hombre fue la definición misma de presencia escénica. Su imponente figura, ese vozarrón inconfundible y un carisma que llenaba la habitación lo consagraron como una leyenda viviente, brillando igual en la comedia más absurda que en el drama más intenso. Sin embargo, su reciente aparición en una gala exclusiva dejó a la industria en shock. Muchos de los presentes pasaron por su lado sin inmutarse, incapaces de identificarlo. Estaba, y no exagero, consumido, tan frágil que tuvieron que susurrar su nombre, para que la gente cayera en cuenta de quién era. El golpe visual fue brutal. Aquel actor entrañable se había esfumado. Lo que quedaba era una pálida sombra del gigante que el mundo había aprendido a amar. Por supuesto, las especulaciones se dispararon al instante. ¿Qué demonios provocó una metamorfosis tan agresiva? ¿Era una emergencia médica crítica o había un secreto más turbio detrás? Informantes del círculo íntimo soltaron la bomba. Goodman, pese a ser un ícono, sentía el aliento frío de la irrelevancia en su nuca. Veía cómo las nuevas generaciones le arrebataban los papeles y, al parecer, su propio representante le aconsejó una actualización radical de su imagen para no quedar obsoleto en el mercado. Ahí empezó la caída en picada. No se trataba de ego, sino de pura y dura desesperación profesional. Se dice que Goodman cayó en la trampa de los atajos peligrosos, esos métodos express que la juventud de Hollywood ha normalizado. Fármacos potentes creados originalmente para diabéticos, pero que ahora se trafican en las sombras como el santo grial para derretir la grasa. A velocidad de vértigo. El desenlace fue una mutación física extrema pagada a un precio desorbitado. Las malas lenguas aseguran que el actor sufrió efectos adversos devastadores, visitas urgentes al hospital y un bajón vital tan severo que su energía para rodar quedó por los suelos. Hoy su entorno murmura sobre intervenciones desesperadas de sus seres queridos para frenar esta locura, pero hay una verdad incómoda que flota en el aire. El daño ya es irreversible. Sacrificó su constitución, su bienestar y su paz mental en el altar de la competencia feroz. Lo que realmente hiela la sangre es ver que ni siquiera un monstruo sagrado del cine está blindado contra esta secta tóxica de la delgadez a cualquier costo. John Goodman no solo se quitó kilos de encima, se dejó un pedazo de su alma en el proceso. Pasemos a Sharon Osbourne. Cuando la matriarca decidió hablar, el silencio que inundó Hollywood fue sepulcral. No por reverencia, sino por pánico puro. Terror a las implicaciones de su relato. Miedo a que finalmente alguien tuviera las agallas de gritar la verdad que tantas estrellas tapan con filtros de Instagram, bisturís y discursos falsos sobre comer limpio. Sharon no adornó la píldora. Perdí las riendas por completo.
Y no hablaba en sentido figurado. Narró con crudeza cómo su propia carne empezaba a evaporarse, mientras su voluntad quedaba secuestrada por la química de una droga que le juraba la eterna juventud, pero le entregaba una enfermedad crónica. El cambio fue tan grotesco que pasó de ser una mujer robusta de 230 libras a parecer, según su propia descripción, un esqueleto apenas cubierto de piel. Pero el horror no estaba en la báscula, sino en la pesadilla cotidiana. No podía probar bocado. Las náuseas eran sus compañeras constantes. Se quedó sin fuerzas. Vivir se convirtió en una tortura. Todo por la obsesión de adelgazar a la velocidad del rayo. Y lo más escalofriante es que suspender el tratamiento no fue el final del pesadilla. Su organismo ya no funcionaba igual. Había cruzado una línea roja de la que no se regresa intacto. Sharon no es ninguna novata. Lleva toda una vida en un negocio que te crucifica por cumplir años, por subir de peso, por atreverte a ser un humano imperfecto. Pero ni toda su experiencia la blindó contra la adicción silenciosa que provocan estas sustancias. Porque seamos claros, la delgadez extrema engancha. Ver cómo asoman los huesos, la ropa que baila, los aplausos falsos del principio, hasta que lo que empezó como vanidad se transforma en una prisión mental y fisiológica. Lo que eleva su testimonio es no solo lo gráfico de los detalles, sino el coraje de admitir su fragilidad mientras el resto de la farándula sigue mintiendo, esquivando preguntas y fingiendo que todo es fruto del gimnasio. Sharon se plantó ante las cámaras y confesó: «Esto me aniquiló». Vivencia trasciende la anécdota. Es una sirena de alarma a todo volumen, porque si una mujer como ella, con la cuenta bancaria para pagar a los médicos más prestigiosos y los mejores cuidados del planeta, acabó destrozada, ¿qué esperanza hay para el ciudadano de a pie? Y finalmente, Mindy Kaling. Durante años, Mindy fue la heroína que no sabíamos que necesitábamos, la escritora. Genial, la comediante afilada y la mujer que llevaba con orgullo su figura fuera de los cánones anoréxicos de la industria. Hablaba sin tapujos de sus curvas, de sus complejos, y esa autenticidad se convirtió en su sello de oro. Pero en los últimos meses, la narrativa dio un giro de 180 grados. Su cuerpo encogió, su cara cambió. Y lo más grave, su silencio retumbó. En sus últimas apariciones, Mindy ha soltado respuestas evasivas, clichés vacíos sobre estilos de vida sanos y sentirse con más energía. Impactante y fuerte. Sin embargo, esa transformación ocurrió a una velocidad vertiginosa, con una precisión casi quirúrgica que desafía la lógica de una simple dieta. Una rutina de ejercicios convencional. Los expertos y los que se mueven entre bastidores de la industria saben perfectamente que perder tanto peso de forma tan drástica en un lapso de tiempo tan increíblemente breve no es algo natural y resulta aún más cuestionable cuando coincide de manera tan sospechosa con el inicio de rodaje de un proyecto de altísimo perfil. Justo en ese entorno donde la tiranía de la imagen y la presión estética son absolutamente despiadadas. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en señalar lo evidente. Sus fotografías aparecían meticulosamente editadas, con ángulos estratégicos y un vestuario cuidadosamente seleccionado para crear una ilusión óptica. Pero más allá de esa fachada, detrás del telón digital, sus antiguos colegas comenzaron a susurrar sobre una Mindy irreconocible,
una mujer completamente obsesionada con su propia apariencia, revisando compulsivamente su reflejo en cada espejo, atrapada en una interminable y agotadora búsqueda de una perfección física que contradecía cada palabra que ella misma escribió alguna vez sobre abrazar las imperfecciones y amarse a uno mismo. La mujer que construyó un imperio celebrando sus curvas, ahora parecía estar en una misión desesperada para borrarlas a toda costa. Lo que realmente lastima a sus seguidores no es simplemente el cambio físico, es la traición a lo que Mindy Kaling representaba. Ya no se siente como esa voz valiente y auténtica de la autoaceptación que nos inspiró en el pasado. En su lugar, ha quedado una silueta mucho más delgada, es cierto, pero también una figura más distante, emocionalmente, contenida, más fabricada por la maquinaria de Hollywood. Y aunque ella no ha confesado toda la verdad, su cuerpo y el brutal contraste con sus discursos anteriores gritan lo que ninguna declaración pública o comunicado de prensa se atrevería a admitir jamás. Pasemos ahora a Amy Schumer. Para Amy Schumer, la comedia siempre funcionó como su armadura y su escudo. Su estrategia era reírse de sí misma antes de que el mundo cruel tuviera la oportunidad de hacerlo. Hablaba de su cuerpo con una honestidad tan brutal y cruda que lograba incomodar y liberar a la audiencia al mismo tiempo. Pero tristemente, ni siquiera ese humor feroz y autocrítico la pudo proteger del monstruo silencioso de la inseguridad que devora a tantas celebridades en la cima. Se le metió la idea de que para mantener su relevancia en la industria era obligatorio desaparecer físicamente, encogerse, y así cayó en la tentación y lo intentó con una inyección, un producto con nombre de laboratorio farmacéutico, ese medicamento de moda que prometía borrar los kilos como por arte de magia. Y hay que decirlo, al principio pareció el milagro prometido. Su cuerpo empezó a ceder y a encogerse. Las curvas que la definían se redujeron drásticamente. Los titulares de prensa la aplaudían ciegamente sin cuestionar el método, pero dentro de las paredes de su hogar, lejos del glamour de los flashes, Amy se estaba desmoronando. Sufría unas náuseas tan intensas y paralizantes que le impedían incluso jugar con su propio hijo. Se sentía perpetuamente exhausta, irritable y desconectada de la realidad. No era simplemente que su cuerpo estuviera mutando, era que por primera vez en su vida sentía que no tenía la fuerza para ser madre. Y fue en ese preciso instante donde todo se rompió. Schumer, fiel a su estilo, no lo ocultó bajo la alfombra. Lo dijo alto y claro. Odió el Ozempic. Fue una experiencia verdaderamente traumática y horrible. Reveló públicamente que posee el gen GDF15, lo que la hace biológicamente más propensa a sufrir efectos secundarios extremos y devastadores. Pero en lugar de continuar sufriendo en silencio por vanidad, hizo lo que casi ninguna estrella de su calibre se atreve a hacer hoy en día. Detuvo el tratamiento de inmediato y aceptó con valentía volver a su cuerpo natural. Tomó esa decisión porque su hijo y su capacidad de estar presente como madre valían infinitamente más que cualquier estándar de belleza artificial fabricado por la industria de Hollywood. Amy Schumer no solo narró su historia, la gritó a los 4 vientos, y con eso se transformó en una voz extraña, valiente y absolutamente necesaria, en medio de un mar de figuras públicas que continúan fingiendo que esta delgadez extrema
es simplemente una cuestión de tomar mucha agua y tener hábitos saludables. Su mensaje resonó claro, firme, y fue más poderoso que cualquier monólogo anterior o posterior. Nada en este mundo vale más que tener la salud para estar presente para mi hijo, en una industria superficial que convierte la maternidad en un accesorio de moda. La apariencia física en una religión fundamentalista. Ella tuvo el coraje de elegir el amor real por encima de la aprobación estética vacía. Hablemos ahora de Katy Perry. Durante años, el nombre de Katy Perry fue sinónimo absoluto de color, energía vibrante y desparpajo total. Era la encarnación de una pop. Vital, con un rostro redondo y juvenil, risas fáciles y unas curvas que se volvieron icónicas. Sin embargo, últimamente sus apariciones públicas han dejado al público y a la prensa totalmente confundidos y preocupados. En las alfombras rojas más recientes, su rostro luce visiblemente hundido, sus mejillas afiladas como cuchillas y sus ojos extrañamente apagados, sin ese brillo característico. La mujer que solía iluminar el escenario con su sola presencia, ahora parece más bien una versión debilitada, casi una sombra de sí misma, y nadie se atreve a pronunciar en voz alta lo que todos están pensando en privado. Los fotógrafos que alguna vez se peleaban y competían ferozmente por capturar su mejor ángulo, ahora murmuran entre disparos sobre el problema de Perry. ¿Cómo se supone que logres una toma favorecedora de alguien que ha cambiado tanto, tan rápido y de manera tan inquietante? Los maquilladores y estilistas se ven obligados a trabajar horas extra intentando devolverle visualmente el volumen a un rostro que las cámaras ya casi no reconocen. Pero lo más alarmante de todo no son las imágenes públicas que vemos, sino los aterradores testimonios que surgen tras bambalinas. Fuentes internas, incluyendo el personal de sus eventos privados, han notado cambios dramáticos y preocupantes en su comportamiento y en su nivel de energía vital. Necesita pausas frecuentes para recuperar el aliento y a veces incluso asistencia física para caminar tras sus largas presentaciones. Su estado de ánimo se ha vuelto errático, impredecible, y su mirada a menudo parece perdida en el vacío. Y aunque ella no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, sus silencios prolongados y sus ausencias dicen mucho más que cualquier palabra. Nadie pierde peso de esa manera sin pagar un precio muy alto. Y en su caso particular, ese precio parece estar siendo su propia salud. Lo más inquietante de toda esta situación es la contradicción latente. Katy nunca ha negado directamente el uso de estos medicamentos de moda, pero tampoco ha tenido la honestidad de admitirlo. Su narrativa de disciplina férrea y trabajo duro en el gimnasio se desmorona por completo frente a una transformación física que grita a los cuatro vientos que hubo una intervención farmacológica. Lo que el público general percibe superficialmente como una evolución estética, quienes están realmente cerca lo reconocen con temor como un descenso silencioso. Porque tras el resplandor de la alta costura y la fachada de una estética impecable, se esconde una luminaria que parece consumirse lentamente desde su propio núcleo. Oprah Winfrey. Si existe una figura pública que durante décadas encarnó la batalla cruenta y honesta contra la báscula, esa fue sin duda Oprah. No se trataba de una estrella inalcanzable, sino de la gran confidente de la nación.
La mujer que derramó lágrimas en vivo, que expuso sus fracasos dietéticos y que transformó su propia anatomía en un estandarte de superación personal y comunitaria. Ella edificó un imperio colosal, basado en la premisa de que ser auténtica valía más que ser perfecta. Por ello, el instante en que confesó que su nueva silueta era producto de fármacos, para adelgazar, el impacto fue devastador. No fue una simple sorpresa, se sintió como una traición visceral para millones. Y es que Oprah no es una actriz más en la colina de Hollywood. Es una institución, una brújula moral para generaciones de mujeres que bebieron cada una de sus palabras sobre la aceptación radical y el equilibrio. Que precisamente ella, la misma que demonizó, las soluciones mágicas que predicó el amor propio y rentabilizó el bienestar emocional, haya recurrido a una inyección química, se sintió como ver derrumbarse el último bastión de la integridad mediática. Lo verdaderamente alarmante no es que lo ha hecho, sino la narrativa que usó para defenderlo. Utilizó su inmenso altavoz para normalizar estos compuestos, vendiéndolos como una herramienta indispensable en la travesía hacia la salud integral. Sin embargo, la comunidad médica alerta que su discurso es un arma de doble filo, pues Oprah posee la fortuna para costearse el monitoreo más exclusivo y seguro, mientras que el ciudadano común no. Su influencia es tan masiva, directa y casi dogmática que podría empujar a miles seguidores hacia un abismo de riesgos sanitarios irreversibles. La tragedia real aquí no radica en su decisión privada, sino en la resonancia de sus actos. Cuando un ícono de la talla de Oprah valida el atajo, cuando la voz suprema de la autoaceptación claudica ante los estándares estéticos que juró destruir, algo muy profundo se quiebra. No dentro de ella, sino en nosotros, en quienes confiábamos que, al menos para ella, la verdad pesaba más que la imagen en el espejo. James Corden. Durante años, este presentador británico fue el alma de la fiesta nocturna, el tipo carismático y robusto que se adelantaba a los chistes sobre su peso antes que nadie pudiera herirlo. Su marca era la autenticidad sin filtros, pero cuando emergió con una figura drásticamente reducida, poco antes de bajar el telón de su famoso programa nocturno, la metamorfosis fue tan extrema como sospechosa. De pronto, el hombre que discutía sin tapujos sus batallas con la comida y la ansiedad aseguraba que había perdido peso simplemente dando paseos y cerrando la boca. Esa explicación no convenció a nadie. Las imágenes gritaban otra verdad. Doctores y expertos en nutrición que examinaron su cambio en la prensa notaron los signos inequívocos de la intervención. Farmacológica, el rostro demacrado, la pérdida de volumen sin tonificación muscular y una transformación demasiado veloz para ser fisiológicamente natural. Pero lo que realmente encendió las luces rojas fue lo que ocurría tras bastidores. Ex colaboradores de su show describen a un James irreconocible en sus meses finales, exhausto, con la mirada perdida y requiriendo descansos constantes para no colapsar entre grabaciones. El anfitrión, eléctrico y chispeante, se había esfumado, suplantado por un sujeto visiblemente drenado, tanto en lo físico como en lo anímico. Aunque de cara a la galería seguía haciendo bromas sobre su cuerpo,
Su organismo hablaba un idioma alarmante. Lo más hiriente para su base de fans no fue ver su delgadez, sino sentirse estafados emocionalmente. Carden cimentó su carrera en la vulnerabilidad, en la noción de que el éxito no requiere perfección física. Pero su súbito mutismo ante un cambio tan radical, aderezado con justificaciones simplistas, provocó que muchos se sintieran traicionados. Porque al final no se trata de perder kilos, se trata de perder al personaje honesto que una vez representó a millones de personas reales que luchan a diario. Kourtney Kardashian. Durante años, Kourtney fue la Kardashian diferente, la abanderada de los jugos verdes, los suplementos orgánicos y el yoga al atardecer. Ella erigió su imperio personal sobre un mensaje nítido: salud holística y autenticidad. Una limpieza total desde el intestino hasta el espíritu. Mientras sus hermanas se rendían al bisturí y los rellenos, ella se vendía como la alternativa natural del clan. Pero hoy esa imagen se tambalea peligrosamente. Su cuerpo, más delgado que nunca, y sus apariciones públicas cada vez más esporádicas, alimentan rumores que ella se ha negado a confirmar o desmentir. Los expertos en estética han detectado señales claras: pérdida severa de volumen facial y cambios en la estructura ósea, además de tiempos muy precisos de supuestos retiros espirituales, que coinciden milimétricamente con sus periodos de transformación física más evidentes. Lo que inició como una simple sospecha estética se ha convertido en una narrativa oscura sobre un posible «estamos ante un desastre de relaciones públicas monumental», porque Kourtney no es simplemente una figura famosa, es una magnate. Todo su imperio comercial, basado en suplementos vitamínicos, productos orgánicos y bienestar integral, descansa sobre un pilar fundamental: su propia honestidad. Ella vende lo que supuestamente vive. Si esa premisa resulta ser una farsa, las repercusiones trascienden el chisme. Entramos en terreno de demandas legales por publicidad engañosa. Los rumores desde el interior de Calabazas son ensordecedores. Se habla de una fractura real en el clan Kardashian debido a esto. Se murmura que Kim y Khloe están furiosas, argumentando que la obsesión de Kourtney por vender una narrativa 100% natural es insostenible, cuando su transformación física sugiere atajos farmacológicos. Existe un pánico real de que, si se destapa la olla, la credibilidad de toda la familia se derrumbe como un castillo de naipes. Imaginen la furia de los seguidores fieles, aquellos que invirtieron sus salarios en gomitas y tés, creyendo comprar un estilo de vida purista, solo para descubrir que fueron engañados no solo en sus ilusiones, sino en sus bolsillos. Ese es el verdadero núcleo radiactivo de este problema. No nos importa si Kourtney usó ayudas externas para adelgazar. Lo imperdonable es monetizar una imagen de virtud y pureza, mientras tras bastidores recurría a la química moderna. En una industria del bienestar que mueve billones de dólares anualmente, la frontera entre ser una inspiración y ser una estafadora es delgadísima. Y si alguien como ella, la autoproclamada reina del orgánico, está ocultando el uso de Ozempic o similares, ¿qué esperanza queda para el consumidor promedio que pensó haber hallado ¿A una celebridad auténtica? Y hablando de autenticidad cuestionada, tenemos que hablar de Rebel Wilson. Cuando la actriz proclamó a los 4 vientos su famoso Año de la Salud, el aplauso fue unánime y global. Todos amábamos a la chica divertida, esa rebelde de Hollywood que rompía los moldes.
y nos hacía reír sin complejos. Su decisión de buscar una mejor versión de sí misma se sentía valiente, casi heroica. Nos inundó con fotos sudando en leggings, videos de entrenamientos intensos y mantras de superación. Sin embargo, mientras millones seguían su bitácora digital, las piezas del rompecabezas dejaron de encajar. La transformación fue sospechosamente veloz. Demasiado drástica y pulida para ser verdad. Rebel juraba y perjuraba que todo era fruto de largas caminatas, dieta estricta y una fuerza de voluntad de acero. Incluso capitalizó el momento lanzando programas de bienestar y dando exclusivas sobre su método natural, firmando contratos millonarios sustentados en esta supuesta metamorfosis biológica. Pero las investigaciones periodísticas destaparon una realidad mucho más compleja. Filtraciones cercanas a su equipo médico corroboraron el uso de fármacos potentes para la reducción de peso, lo cual contradecía flagrantemente su discurso público. Lo más condenatorio fue revisar su línea de tiempo. Durante los meses donde supuestamente ocurrió la magia, ella se esfumó del ojo público. Expertos en obesidad y médicos que estudiaron su caso coincidieron en que una reducción de masa corporal de tal magnitud es fisiológicamente improbable. Solo con ensaladas y paseos. Y repito, el problema no es el método, sino lucrar con una mentira. Vendió libros, entrevistas y esperanzas, basándose en una fantasía. Los fanáticos que confiaron ciegamente en sus consejos se sintieron traicionados al darse cuenta de que invirtieron tiempo y dinero en métodos que jamás les darían esos resultados sin receta médica. Pero lo más triste no fue la estafa económica, sino la simbólica. Rebel fue durante años el estandarte de la diversidad corporal. Nos enseñó que el éxito no dependía de la talla del vestido, pero en su búsqueda desesperada de validación, o quizás de encajar en la norma, terminó renunciando a esa autenticidad que la hacía irrepetible. Hoy está más delgada y omnipresente que nunca, pero lo que perdió en el camino no fue grasa, fue el respeto y la confianza de su audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si sigues aquí, escribe el número 2 en los comentarios para saberlo. Hablemos ahora de la gran Adele. Durante años, ella representó la antítesis perfecta de todo lo que es la industria musical pop. Con una voz que sacudía el alma y un estilo atemporal, logró que el planeta entero la adorara sin condiciones. Mientras sus colegas se mataban de hambre por cumplir estándares imposibles, ella se plantaba frente al micrófono y simplemente nos hacía llorar. Era la prueba viviente de que el talento puro era suficiente. Pero, de repente, Adele se desvaneció del mapa. Pasaron meses de silencio absoluto, sin conciertos ni apariciones, y cuando finalmente reapareció, la mujer que vimos nos dejó en shock. Su transformación fue radical, casi violenta. Esas mejillas suaves, sus curvas características, todo se había evaporado. Ante nosotros estaba una figura esbelta, tonificada y angulosa, acompañada de un silencio ensordecedor. No dio explicaciones claras, solo publicó imágenes muy cuidadas y soltó frases vagas sobre la ansiedad y el ejercicio. Para muchos observadores, esa nueva versión no parecía el resultado de un viaje de bienestar feliz, sino el producto de una presión industrial, silenciosa e implacável para moldá-la a gosto do mercado.